Bienvenidos a otro podcast, espero y se encuentren bastante bien. Yo soy Carla Guerrero y el día de hoy vamos a estar hablando de la clasificación de los trastornos psicológicos. En este primer apartado vamos a tener los trastornos de la infancia. Pero primero hay que saber qué es un trastorno del neurodesarrollo o trastorno del desarrollo. Bueno, es un conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños y las niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, alteraciones o retrasos en habilidades del tipo motor e incluso también las habilidades para la comunicación. Esto sabemos que empieza desde chiquitos con el tartamudeo, los balbuceos, que de alguna manera pues van a ir generando el pensamiento en el individuo. Recordemos que a partir de lo neurocognitivo, de los 0 a 5 años, el niño deja de hacer redes sinápticas, es decir, todo lo que aprende en ese rango de edad es lo que va a guardar para toda su vida. Son los pequeños lapsos que va a tener, y todo lo demás que vaya adquiriendo de a partir de los 5 años en adelante va a ser por puro desarrollo. Ahora sí empecemos con el primer trastorno del neurodesarrollo. Este va a ser la discapacidad intelectual, que es más bien conocido como trastorno del desarrollo intelectual. Este es un trastorno que durante el periodo del desarrollo va a incluir limitaciones del funcionamiento intelectual, es decir, razonamiento, la resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y de la experiencia. Recordemos que el aprendizaje académico y experiencia es lo que hace la información intelectual, así como también el comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Y este tipo de deficiencias las vamos a ver en ámbitos del funcionamiento en las actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la comunicación, la participación social, en la vida independiente, hablemos de múltiples entornos que tiene el niño, como lo pueden ser el hogar, la escuela, el trabajo de manera posterior y también la comunidad, lo cual le va de manera directa a impedir al individuo tener un periodo de desarrollo adaptativo. El otro trastorno que tenemos dentro de estos desarrollos va a ser el trastorno de la comunicación, y es que, como se los venía mencionando al inicio, pues los niños hacen redes sinápticas de los 0 a los 5 años. De ahí la primera comunicación va a ser de manera fonológica. Esto sabemos que es la interacción con la madre y la maduración de sistemas motores que tienen que ver con el habla, que los podemos ver en el desarrollo de los lóbulos temporales, más específico con Broca y Wernicke. El lenguaje del ser humano comienza con los gestos para posterior hacer los fonemas, de ahí pasar al balbuceo, de ahí pasar a la gramática, preguntar y pueda estructurar un pensamiento. Pero bueno, cuando tienen este trastorno van a ser las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. Se debe tener en cuenta el contexto cultural y lingüístico del individuo, particularmente en individuos que crecen en ambientes que son bastante bilingües. Dentro de estos trastornos de la comunicación vamos a tener por grupos. El primero de ellos es el tartamudeo, el pragmático y el no especificado. Y bueno, esto de manera general son las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas las modalidades, ya sea hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, porque no pueden comprender a la producción de un vocabulario deducido, incluso no pueden estructurarlo y por ende no les permite conectar frases para explicar un tema, algún suceso o para poder tener una conversación. Cabe mencionar que este tipo de problemas se producen en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, estas dificultades no se van a atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, o a una disfunción motora o alguna disfunción médica o neurológica. Bueno, nuestro siguiente trastorno es el trastorno del espectro autista, mejor conocido como síndrome de Asperger. También esta va a ser una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Se comporta, interactúa con otros, se comunica e incluso aprende. Estos déficits van a estar bastante persistentes en la comunicación, en la interacción sexual en diversos contextos, manifestado por síntomas como las dificultades de la reciprocidad emocional. Este tipo de niños no pueden ver el matiz emocional en el otro, no lo pueden identificar. Incluso esto también afecta en las conductas comunicativas, por ejemplo en la interacción social. Nuestro siguiente trastorno va a ser el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mejor conocido como TDAH.
Este incluye una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamientos impulsivos, y que de alguna manera van a interferir con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por la inatención, evidentemente la hiperactividad, y también trae consigo la impulsividad, que va a responder con frecuencia de manera inesperada o antes que se haya concluido una pregunta. También tenemos otro trastorno que es el específico del aprendizaje. Esta va a ser una condición que afecta la capacidad de un niño para adquirir y aplicar habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Esto se va a ver en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades. Lectura de palabras, van a mostrar un poco de mayor esfuerzo, incluso también para comprender el significado de lo que se lee. Al momento de escribir, pues pueden añadir o omitir o sustituir vocales. Estas son las llamadas dificultades ortográficas. También van a incluir dificultades para el razonamiento matemático. Es muy importante saber que se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo, es decir, el desarrollo médico, familiar, educativo, también con informes escolares y una evaluación psicoeducativa. Ahora vamos a hablar de otro trastorno. Estos son los trastornos motores. Y bueno, cuando nosotros hablamos de esto, nos tenemos que referir a la motricidad, evidentemente. Estos son una serie de anormalidades leves a graves del tono muscular en cuanto a la postura, el movimiento y la adquisición de las habilidades motrices. Aquí vamos a ver también muy marcado la motricidad fina y la motricidad gruesa que va a tener el niño. Y pues vienen acompañados de los famosos tics. Aquí vamos a ver el trastorno de Tourette, el trastorno de tics motoro-vocal persistente, que es crónico, el trastorno de tics provisional y otros trastornos de tics especificados y no especificados. Y bueno, es importante saber que esta categoría se usa en situaciones en las que el clínico especifica la razón concreta del incumplimiento de los criterios de una de las categorías principales de los tics o de otro trastorno del neurodesarrollo. El diagnóstico se va a efectuar expresando otro trastorno de tics especificado, seguido de la razón específica de inicio posterior a los 18 años. Y bueno, esto es todo en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo si hablamos particularmente de un niño. Esto es importante saber que pues los trastornos del neurodesarrollo son básicamente desde que el niño nace se van a ir detectando este tipo de problemas u anomalías. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte de este podcast. Y bueno, vamos a continuar con este podcast porque tenemos también otro tema bastante interesante hablando de los trastornos. Según la clasificación de nuestro manual de trastornos diagnósticos médicos, el DSM-5, que es lo más actual con el que contamos nosotros los psicólogos. Y bueno, hablamos de los trastornos del neurodesarrollo en cuanto a los niños. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la adolescencia. Y es que también en esta etapa hay que saber que los chicos atraviesan por una etapa bastante vulnerable entre el saber y entre el poder estructurar su yo. ¿A qué soy? ¿A qué vine al mundo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Infinidad de preguntas que los adolescentes se hacen en esta etapa y también permiten y dan paso a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienen ciertos ideales o modelos que de alguna u otra forma, pues su contexto sociocultural, pues de alguna forma los dotan. Pero bueno, vamos a hablar empezando a decir qué es un trastorno de la adolescencia. Bueno, estos nos vamos a ver caracterizados porque son problemas emocionales y del comportamiento. En cuanto a los trastornos del ánimo, de conductas alimenticias, como que son la anorexia y la bulimia, las crisis de la adolescencia, que pues podemos saber que son el aislamiento, la agresividad, la rebeldía, la ansiedad conflictiva en la relación a la identidad y a la orientación sexual. Y también se pueden ver presentes los trastornos por sustancias como lo son el alcohol y las drogas. Pero bueno,
Para estar más conscientes de lo que nos habla el DSM-5 en cuanto a los trastornos de la adolescencia, pues vamos a ver incluidos lo que son los trastornos de la personalidad antisocial, la ansiedad, los ansiosos, los codependientes, el conflictivo con identidad, bulimia y anorexia y los trastornos con el abuso de las sustancias. ¿Ok? Bueno, comencemos con el trastorno antisocial de la personalidad. Quienes padecen de este trastorno de la personalidad tienden a mentir, quebrantar las leyes, comportarse de forma impulsiva, incluso con ellos mismos. No se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás, y los síntomas pueden ir disminuyendo con la edad. El tratamiento puede incluir terapia conversacional y apoyo para los familiares afectados. Es muy importante saber que el TPA puede comenzar a mostrarse estos síntomas en la niñez, pero no puede ser diagnosticado hasta la adolescencia o la edad adulta. Bueno, por otra parte está la ansiedad, que son las personas o los chicos ansiosos. Y bueno, la ansiedad es una preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzcan a manera de taquicardias, la respiración agitada, sudoración y una sensación de cansancio. Ok. Dentro de estos trastornos de la adolescencia también vamos a encontrar a chicos codependientes. Y bueno, esto básicamente es una enfermedad que se gesta en la familia y que bueno, el codependiente vivirá tratando de hacer las cosas por los demás para sentirse aceptado y que su estima esté devaluada. Y pues la imagen de sí mismo está deteriorada. Es decir, el codependiente siempre va a querer hacer las cosas por los demás. Siempre va a querer ser el sustento y pues bueno, este va a ser muy simbiótico. Es decir, va a necesitar del otro organismo para poder sobrevivir. Otro trastorno que vamos a tener es el conflicto con la identidad, que también debemos de distinguirlo de la disforia de género. La disforia de género sabemos que es cuando el individuo rechaza su cuerpo. Es decir, nace mujer pero quiere ser hombre, nace hombre y quiere ser mujer. Esta es la disforia de género. El conflicto con la identidad, por otra parte, es, pues sí, tal cual que no se sientan identificados como lo nacen siendo. O sea, que tengan una actitud, que sean mujeres pero se sientan hombres. Es muy diferente a querer cambiar de cuerpo como lo sería la disforia de género. Y bueno, estos conflictos de la identidad sexual pues nacen en la adolescencia. ¿Por qué? Porque evidentemente pues están en ese cambio no solo psicológico ni social, sino también pues fisiológico, ¿no? El hecho de ver que pues a las mujeres les crecen los senos, se les ensanchan las caderas, crecen vellos púbicos, cambia un poquito la voz. En cuanto a los hombres ocurre prácticamente lo mismo, aumentan estatura, crece igual vello púbico, y también existe este cambio de voz, pues evidentemente ellos están como en una crisis del saber quiénes son y de estructurar una identidad para ellos, que también va de la mano con el siguiente trastorno que vamos a mencionar. Ok, el siguiente es la bulimia y la anorexia. Recordemos que son dos trastornos totalmente diferentes. Primero vamos a mencionarles qué es la bulimia. Ok, este es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios donde regularmente come una gran cantidad de alimento, es decir, los llamados atracones, durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. Y la persona posteriormente va a utilizar diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes, para poder purgarse y evitar el aumento del peso. Y bueno, por otra parte, la anorexia, que también es conocida como anorexia nerviosa, va a ser un trastorno de alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo y el temor intenso a aumentar peso y la percepción distorsionada del mismo. Este tipo de personas podemos verlo muy frecuentemente cuando están súper delgaditas y ellas se ven al espejo y su imagen corporal está distorsionada. Ellas se ven un poco más gorditas, más llenitas, cuando la realidad no es así. Estos trastornos los podemos ubicar nosotros como terapeutas, como conocidos por las siglas TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria, y se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas tampoco no tan saludables. Estos patrones de conducta alimentaria van a estar asociados con angustia emocional, física y pues social. Ok, ahora vamos a hablar de otro trastorno que son el de abuso de sustancias.
Bueno, este tipo de trastornos están relacionados con sustancias que implican un patrón patológico de comportamiento en los que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. Y bueno, este ocurre cuando el consumo de alcohol o alguna otra sustancia, llamémosle droga o fármaco dependiente, de una persona lleva a que se presenten problemas de salud, también en el trabajo y también en el área escolar y en casa. Este se va a denominar, como lo mencionaba, como abuso de sustancias. Podemos ver que este tipo de trastorno pues va a estar bastante ubicado en el área pues de nuestros chicos, ¿no? Estos pueden ser como la ingesta de drogas, efectos secundarios de algún medicamento o exposición a algún tóxico. Dentro de las sustancias que nosotros podemos incluir en estos trastornos son el alcohol, evidentemente, los alucinógenos, las anfetaminas, la cafeína, la cannabis, que es pues la marihuana, cocaína, feniclidina, inhalantes, nicotina, opiáceos, hipnóticos y ansiolíticos. Los famosos opiáceos pues básicamente están o los vamos a encontrar en aquellos medicamentos que dicen que sirven para estimular a tu cerebro. ¿A qué vamos con este término? Hay personas o chicos que pueden tener, digámoslo de alguna forma, problemas en el área educativa. Y hay amigos que les recomiendan estos famosos opiáceos que son o que les van a ayudar en el área educativa, que les van a ayudar a estimular su cerebro y a volverlos de alguna forma más inteligentes. Sabemos que este concepto es bastante erróneo, pues porque el cerebro no necesita de ningún medicamento para volverte más inteligente. El coeficiente intelectual no está ligado con algún medicamento o con algún fármaco que te va a garantizar ser más inteligente. Eso es algo muy importante y que se tiene que rescatar y que es una información pues para todas las edades. ¿Ok? También hablemos que este tipo de trastornos en la adolescencia, sabemos que el chico busca tal cual una dirección. No sabe hacia dónde ir, no sabe qué es lo que quiere, falta de metas, de responsabilidad, incluso de compromiso. ¿Ok? No quiere decir que los chicos no lo tengan, sí cuentan con él, pero no está bien dirigido. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas, tal cual en esta edad, es dirigir ese tipo de metas, ese tipo de responsabilidad y compromiso, darles una dirección y que tal cual lo utilicen para lo que ellos quieren. Esto puede ser también bastante presentado y que va a afectar mucho o mermar la conducta del chico cuando existen problemas familiares, con la pareja e incluso con las famosas pandillas, que son, pues, como dijera Abraham Maslow, los grupos de pertenencia o los grupos de afiliación social que de alguna manera pues tiene que ir mostrando el chico, ¿no? Como lo mencionábamos al inicio de hablar de todos estos trastornos, el chico comienza con ideales, con modelos, con estigmatizaciones sociales, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, campañas como lo son grandísimas empresas que pues de alguna u otra forma en la actualidad están incorporando distintos corpulencias de manera significativa, como lo son pues ahorita las modelos curvisex, como lo son las chicas pues evidentemente delgadas, ¿no? Que están aceptando y que ya están entrando a este tipo de mercados y tal cual es importante decirles a los chicos, ¿no? Que busquen y que tengan ellos su identidad, pero que también no afecte o no merme de alguna manera cómo ellos se sientan, ¿no? Recordemos que pues esto también tiene que ver con la poda neural, que les va a permitir a ellos tomar decisiones, tener creatividad, talento, las habilidades. Y bueno, en esta edad básicamente los adolescentes lo único que necesitan es lógica. Es decir, tenemos que hacerlos pensar. Es por eso que en las escuelas preparatorias se empiezan como en esta situación de álgebra, algoritmos, cálculo mental, cálculo diferencial. Evidentemente, ¿qué están haciendo? Están trabajando con el individuo para ponerlo a pensar, para no dejarlo solamente con lo que tiene, sino ayudarle a buscar lógica. Importante dirigir eso que ellos buscan.
Y bueno, pues como todo inicio siempre tiene que tener un desafortunado y triste final, pues hemos llegado al final de este podcast, no sin antes recordar y darles como esa retroalimentación de todo lo que se vivió y de este tipo de trastornos, así como las jerarquías que pudimos encontrar dentro de cada uno. Y bueno, creo que es una información bastante importante para todos en la actualidad. Recordemos que la salud mental del individuo pues siempre debe de estar en un cierto cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues evidentemente somos seres biopsicosociales que estamos rodeados de un entorno, de un ambiente de manera diaria y de manera cotidiana. Y pues este entorno y este ambiente pues de alguna u otra forma nos exige, nos permea de las situaciones de las que vivimos y que en todo momento es importante saber que tenemos que tomar o realizar alguna toma de decisiones, que es bastante importante. Bueno, para cerrar este podcast, hay que aclarar que los trastornos del neurodesarrollo, como los trastornos de la adolescencia, pues son trastornos que evidentemente se van a presentar. El neurodesarrollo son desde que son infantes y en la adolescencia, pues evidentemente de ese rango de edad o de esa categoría, ¿no? Es evidente saber que todo tipo lo único que tenemos que hacer es acompañar, dirigir y redireccionar esas metas, esas responsabilidades y ese compromiso que pues de alguna forma tienen los adolescentes consigo mismos y que pues en esa edad sabemos que hay bastante vulnerabilidad y que incluso hay una falta de saber quiénes son, hacia dónde van y qué es lo que quieren. Y bueno, pues con los chiquitos, claro que también se puede trabajar, ¿no? Síndromes como el TDAH, el síndrome de Asperger, los motrices y demás, pues podemos o existe la ayuda necesaria pues para este tipo de situaciones, ¿no? Lo importante es recordar que la salud mental del individuo es algo bastante importante. Es importante recalcar que así como nos preocupamos también por nuestra salud física cuando acudimos al médico, también tenemos personas capacitadas como lo somos las personas que estamos dentro del área de la psicología, también estamos capacitados para cuidar y atender lo que son tus emociones, ayudarte y darte herramientas para que tú puedas tomar ese control y ese dominio de tu vida. No es que anteriormente no lo tengas, a lo mejor no tienes esclarecidos tal cual los objetivos o la dirección hacia donde quieres ir. Evidentemente es importante cuidarnos no solo de manera física, sino también emocional, porque pues el cuerpo es como un todo, ¿no? Diríamos pues los profesionales dedicados al ámbito de la salud, ¿no? Y que velamos pues precisamente por eso. También antes de cerrar este podcast es muy importante pues hablar de todos estos temas porque podemos tener a familia que lo tiene y no quiere decir que esto los tache o los categorice como un impedimento para hacer sus actividades cotidianas. Para nada tiene que ver con eso. Lo único que tienes que hacer es atenderte, informarte y pues básicamente ir a una terapia con una persona pues que está dedicada a estas áreas, que conoce y que sabe y que pueden trabajar de una manera multidisciplinaria, no solo yendo con tu terapeuta, sino también con médicos, a lo mejor con logoterapias o con distintas disciplinas, carreras que pueden ayudarte y que pueden ofrecerte un beneficio social para ti y pues para todos los que te rodean. Y pues bueno, esto básicamente fue todo por hoy. Les doy las gracias por su atención y espero que este podcast sea de bastante ayuda para los que estamos en la licenciatura de psicología y pues también para la gente que quiera pues informarse un poquito más del tema. Esto fue todo por hoy y pues los esperamos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros.